Saludar a todos, tengan muy buenos días, agradecer la invitación que ha hecho ProPerú a la institución y que me permite a mí transmitir los conocimientos en torno al procedimiento de restitución simplificado de derechos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar al proceso, a explicarlo. Va a haber una parte general primero de la explicación de la base legal, ¿no? De los aspectos del proceso, los conceptos que tiene, posteriormente ya algo más específico en cuanto a cuáles son los requisitos que deben cumplirse para acogerse al beneficio, y finalmente ya propiamente indicar cuáles son las características del formato electrónico para el registro de beneficio, ¿no? Porque es importante que conozcan cuáles son los requisitos o las condiciones que se deben cumplir, porque como todos sabemos, este es un proceso netamente informatizado, ¿no? Es decir, es un registro web en una plataforma web también. Entonces, por tanto, de una u otra manera tienen que saber cómo es la secuencia de información que se registra en esta solicitud para que posteriormente tenga todo un proceso automatizado de respuestas por parte de la administración. Entonces, finalmente, obviamente, habrán una ronda de preguntas, ¿no? En las cuales absolveremos las dudas que tienen sobre el requisito. Bueno, sin más preámbulo, pasamos ya a la exposición propiamente dicha. El marco normativo es básico en toda exposición. Tenemos que tener una referencia legal sobre la cual vamos a hacer el desarrollo, lo vamos a poner, y que les va a servir a ustedes también para empaparse un poquito más del beneficio como tal, ¿no? Y tener un mayor alcance más allá de lo que yo les diga. Siempre, bueno, yo al menos de mi parte tengo claro de que al margen de lo que es el expositor comente, informe en cuanto a las normas, ustedes tengan su propio juicio, ¿no? Revisando las normas, ¿no? Y puedan sacar sus propias conclusiones y profundizar en algunos temas de estimar lo pertinente, ¿no? Aclarando más aún la duda al proceso. Es un poquito técnico, en verdad, en la parte ya del aspecto de procedimental. Entonces, por eso siempre yo, al menos, recomiendo no solo leer la parte general en cuanto a la base legal, ¿no? Que es la siguiente. Lo que es la Ley General de Aduanas, que es el Decreto Legislativo 1053, que ha tenido diversas modificatorias. Básicamente, ahí está el marco del procedimiento simplificado, conjuntamente con el reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no? Que no es otro que el Decreto Supremo 010 del 2019, que también ha sufrido modificaciones. En este marco van a encontrar unos artículos muy generales sobre el procedimiento simplificado de restitución, pero donde propiamente van a encontrar ya el detalle del proceso es en la tercera norma, que es el reglamento del procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios aprobado por el Decreto Supremo 104-95-Economía y Finanzas y sus normas modificatorias. Es este tercer decreto supremo, es el que le da el marco propiamente dicho, específico, a lo que es beneficio de procedimiento de restitución de derechos arancelarios. Entonces, en principio, para saber de todo este tema, es esta tercera norma la que tienen que leer, ¿no? Como principio básico, y complementar su lectura con el procedimiento aduanero de restitución simplificado de derechos arancelarios en su versión 5, que es el que nosotros denominamos internamente como el DESPA-PG.07. Este es el procedimiento ya específico que, digamos así, algo práctico, lo normado en el Decreto Supremo 104 del 95. Entonces tenemos por un lado el Decreto Supremo 104-95, criterios generales, y por el otro una norma de mayor rango, pero que lo complementa, que es el procedimiento de restitución de derechos arancelarios, que es el DESPA-PG07. Entonces, leer una norma con la otra es básico para entender este beneficio, ¿no? Y para ver cómo se efectiviza, cómo se pueden acoger al mismo, ¿no? Entonces, siempre la lectura de esas dos normas es requisito sine qua non para poder tener claro los conceptos que yo voy a explicar y que ustedes lo pueden reforzar con esta norma. Dicho esto, vamos a ir a un aspecto de las consideraciones generales, ¿no? Muy bien. El concepto básico de la restitución de derechos arancelarios, obviamente, es que para poder acogerse a este beneficio debe haber que es por un porcentaje del valor FOB sobre el bien exportado,
El concepto básico es que el costo de producción del bien que se va a exportar tiene que verse visto incrementado por derechos arancelarios que se han pagado a la importación de los insumos que se han incorporado posteriormente en el beneficio que va a ser exportado, ¿no? Entonces, este es el requisito básico, ¿no? Porque siempre una de las primeras ideas o consultas que hacen es ¿cómo hago para acogerme al beneficio? Bueno, lo primero que tienes que hacer es que tienes que tener un bien que exportas y que incluye producción has consumido, ¿no? ¿No? Incorporado en el bien, ¿no? Y ese insumo tiene que haber pagado algún derecho arancelario, un derecho normal, ¿no? No producto afectado por alguna desgravación o beneficio a su vez, porque no hay doble beneficio, sino simplemente tiene que haber pagado sus derechos normales para efectos de, en función a eso, poder acogerse al beneficio. Obviamente que ese no es el único requisito, pero ese es el marco general que tiene que cumplir el exportador para poder acogerse al beneficio. Ahora, ¿quiénes se pueden acoger este beneficio, no? Pueden ser las empresas productoras exportadoras que elaboren, obviamente tiene que ser un exportador, porque ya les dije, hay que exportar el bien, tiene que ser productora, porque estoy hablando de que hay que incorporar un insumo en la producción del bien exportar, por tanto tiene que ser productora, y esta empresa tiene que producir el bien a exportar, y el costo de producción tiene que haber sido incrementado por los derechos arancelarios que han grabado la importación de ese insumo, como ya lo comenté anteriormente. Ahora, esta incorporación del insumo se puede hacer a título propio o por encargo a terceros. Es algo que voy a detallar más adelante para que se tenga claro concepto de cómo es que yo puedo llevar adelante esta producción. La norma no exige que la producción sea a título personal, ¿no? O sea, que sea in vitro persona, es decir, que yo no puedo encargar, no, por el contrario, la norma permite que yo como exportador pueda encargar la producción del insumo a un tercero y este debe cumplir ciertos requisitos como no emitirme una factura por el recibo por servicio, por el servicio que acredite que la prestación de servicio lo he hecho por mi encargo sobre el producto que yo voy a exportar. Entonces hay una serie de requisitos ahí. La norma en este aspecto, en cuanto al encargo de la producción, es bastante flexible. No es restrictiva, no impide que yo como productor pueda encargar producción a otras empresas que lo hagan por mi cuenta y obviamente a mi costo y acreditando ello con la factura del servicio correspondiente. Ya, para entender mejor, ¿no? Para entender mejor o aterrizar esto, de qué proceso estamos hablando, voy a dar acá una cuenta de cómo es la secuencia del bien en el producto exportado, ¿no? Esto de aquí tienen que tomarlo como que esto es un proceso de producción, ¿no? Que está mezclado a su vez el proceso de producción con el proceso de exportación e importación del insumo y posteriormente de exportación del bien exportado. Entonces ustedes ven acá tres secuencias claramente distinguidas. En la primera secuencia vamos a hablar de la importación del insumo, ¿no? O la importación del insumo que va a ser incorporado posteriormente en el bien exportado. Entonces, primero tenemos que tener se tiene que contar con un insumo. Ese insumo puede ser una materia prima, puede ser una parte o pieza, productos intermedios, ¿no? ¿No? Que van a dar lugar al beneficio, ¿no? Por esos insumos tiene que haberse nacionalización de la mercancía. Ese es un requisito claro, ¿no? La norma establece una excepción, ¿no? Quienes no pueden ser considerados como insumo, qué bienes no pueden considerarse como insumo. Los bienes son los que indican ahí, ¿no? No combustibles ni otra fuente energética para generar calor o energía, porque por norma legal no los considera como insumos, ¿no? La norma lo establece claramente en el Decreto Supremo 104 que les he comentado, ¿no? Por estos insumos tiene que haberse pagado el 100% de los derechos arancelarios. Ahora bien, pasamos a una segunda etapa, ¿no? Este insumo tiene que ser incorporado o consumido en la producción de un bien exportado, ¿no? Que es lo que ven en la segunda secuencia de la columna, ¿no? Ok, en el producto tiene que incorporarse, ¿no? El insumo puede ser, por ejemplo, botones. Yo importo botones, nacionalizo botones, pago mis derechos arancelarios y esos botones, por ejemplo, los voy a incorporar ¿dónde? En las camisas, ¿no? En las camisas que voy a producir, ¿ok? Ahora, para la incorporación del insumo, como lo comentaba ya antes a manera preliminar, puedo hacerlo una producción directa, es decir, que yo como exportador directamente tengo mis talleres, tengo mano de obra, tengo el personal necesario para incorporar yo el insumo en el producto, es decir, hago coser los botones en la camisa.
¿no? O también puede ser que yo no tenga la capacidad instalada necesaria para producir todos esos bienes, es decir, y entonces, ¿qué me faculta la norma? Me faculta que yo pueda hacer un encargo, o lo que también se conoce como producción por encargo. Entonces, en virtud a esto, yo puedo encargar a otra empresa que sí tiene la capacidad instalada y personal necesario para que produzca en mi nombre. Entonces, esta producción o este encargo, obviamente en contraprestación me tiene que dar el recibo por honorarios o la factura por el servicio correspondiente, por el servicio que me está prestando, a efecto que yo cuando me acoja el beneficio pueda sustentar ese encargo mediante la documentación de comprobante de pago electrónico correspondiente. La norma también permite, ¿no? En esto es bastante laxa la norma, permite que esa producción por encargo pueda ser total o parcial. Es decir, en un proceso productivo, por ejemplo, que tiene varias etapas, yo puedo encargar una de las etapas a un tercero, bajo las condiciones que ya yo expliqué anteriormente. Eso lo puedo encargar y me permite eso que sea solo una etapa. La norma no me exige que encargue todas las etapas de un proceso del bien que voy a exportar a un tercero o lo haga yo. No, la norma me permite que de esas todas yo encargue todo o encargue solo algunas de ellas, ¿no? La norma me permite ponerme en esas dos situaciones. Entonces, muy bien. Dicho esto, pasamos a una vez que esté el producto incorporado ya en el bien exportado, tengo que ir al tema de cómo exporto, ¿no? Entonces voy al tema de que para exportar estos bienes yo numero una declaración de exportación. Obviamente es el régimen 40, conocido como el régimen 40, ¿no? Y en esa declaración de exportación es donde yo debo consignar mi manifestación de voluntad que voy a cogerme el beneficio. ¿Cómo consigno mi manifestación de voluntad? Consignando el código 13 en la declaración. El código 13 es un indicador que se declara en el formato de la declaración de exportación y que se traduce en el hecho de que yo como exportador manifiesto mi voluntad de acogerme al beneficio. Para ello tengo mi código 13 en la declaración. Obviamente se produce el embarque de la mercancía, ¿no? Producto de este trámite de exportación. Hay un plazo para poder regularizar esa declaración de exportación, ¿no? Tengo que cumplir con las condiciones del régimen de exportación para eso, obviamente contar con una factura y toda una secuencia que no voy a entrar a mayor detalle porque esta exposición se basa en torno al beneficio de institución y no necesariamente en cuanto al proceso de exportación, pero hay todo un proceso de cumplir ahí también para la exportación a efectos de su regularización. Una vez regularizada esa edad de exportación, entonces queda expedito, ¿para qué? Para que posteriormente yo pueda ya generar mi solicitud de restitución, que es la tercera parte de la secuencia, ¿no? De la exposición, ¿no? De la PPT que tienen ustedes a la vista. Ok, una vez regularizada la exportación, usted simplemente lo que tiene que hacer es generar una solicitud de restitución. Entonces usted entra en el portal del operador, ¿no? De la SUNAT y genera su solicitud de restitución. Entonces lo que hace es asocia a la solicitud la declaración que utilizó para exportar. El sistema va a verificar, una de las cosas que va a verificar es que usted haya consignado el código 13 en esa declaración a efectos de acogerse, porque como ya les comenté, el código 13 es la forma como se manifiesta, cómo expresa el usuario el derecho o la voluntad de acogerse al beneficio. Y este es un prerequisito. Si usted emite consignar el código 13 en la edad de exportación, no se va a poder acoger al beneficio. Entonces es importante siempre tener esto, que en el proceso de exportación tiene que manifestarse la voluntad vía la consignación del código 13. ¿Ok? Bueno, usted numera la solicitud y en el proceso de restitución, numera la solicitud. Esta solicitud obviamente va a entrar a un sistema de selección de un tipo de aprobación, y dependiendo del tipo de aprobación, ya sea una aprobación automática o evaluación de funcionario, previa evaluación, en el segundo caso obviamente de un funcionario enero que verificará algunos requisitos formales, y se procede al abono en la cuenta corriente del beneficiario. Esta tercera etapa la voy a explicar más a detalle más adelante, pero lo que quería es que tengan la secuencia de cómo son estas tres etapas, ¿no? Para efectos de acogerse al beneficio. Empieza con la nacionalización del insumo, es la primera etapa. Posteriormente, una vez producido el bien, la exportación vía la exportación definitiva, ¿no? Consignando la voluntad de acogerse al régimen de restitución de derechos arancelarios, consignando el código 3 y posteriormente ya viabilizando la solicitud en el módulo de droga, lo que conocemos como droga web, que no es otra cosa que la restitución de derechos arancelarios. Son estas tres etapas. ¿Ok?
Bueno, explicada esta secuencia, es importante comentar cuáles son las modalidades de incorporación de este insumo, ¿no? Porque obviamente yo les he comentado que el insumo nacionalizado tiene que ser incorporado en un bien exportado. Entonces, para efectos de la norma, esta incorporación del insumo se hace de tres maneras, que son las que ustedes ven aquí diagramadas en la mano izquierda de la PPT, ¿no? Lo que comúnmente también denominado modalidades de adquisición del insumo importado o incorporación. Estas también tienen condiciones, obviamente, ¿no? Entonces vamos a comentar las modalidades en principio para que ustedes tengan claro más o menos el tratamiento que se le da al procedimiento, porque el procedimiento que les cité al inicio de la exposición, el INTA, el DESPA-PG07, habla justamente de estas tres modalidades y las explica perfectamente cómo es que califican en primera, segunda o tercera modalidad de incorporación del insumo. Entonces, para poder tener una lectura de ese procedimiento coherente, ¿no? Es necesario tener claro este concepto. Entonces, pasamos a exponerlos. Primera modalidad. ¿Qué se entiende por primera modalidad? Son los insumos que han sido importados directamente por el exportador y han sido nacionalizados, por tanto, por él, y él directamente, obviamente, los está utilizando, incorporando en el bien exportado. Entonces, para primera modalidad, el exportador propiamente dicho tiene que haber nacionalizado directamente los insumos. Esos son los insumos que consideramos de primera modalidad. Para segunda modalidad, tenemos que son considerados los importados, los insumos importados por terceras personas distintas al exportador, ¿no? Que las importan en el mercado, y en el mercado local, o sea, es decir, acá en el Perú, los venden tal cual o sin mayor transformación. En el caso que yo les estaba poniendo de los botones, entonces pónganse que ustedes son los exportadores y ustedes no importan el insumo directamente, sino que van al mercado local y consiguen los botones de alguien que los importó, esa persona los ha importado por ustedes. Entonces él los importa y se los vende con una factura. Con una factura ustedes los adquieren, obviamente a nombre de su empresa, y entonces ustedes ya posteriormente esos botones son los que incorporan en las camisas, ¿no? En el ejemplo que les he puesto, para producir el bien y posteriormente exportan. Entonces, esta forma es segunda modalidad, es la segunda forma de incorporar el insumo, lo que comúnmente denominamos como segunda modalidad de incorporación del insumo. Bien, hay una tercera modalidad de incorporar un insumo, ¿no? Que son las mercancías elaboradas con insumos importados de proveedores locales. Esto que parece un poco un trabalengua se traduce en un ejemplo bien práctico, ¿no? Que es el de la foto, por ejemplo, las cajas de cartón. Por eso hemos puesto ahí un poco la foto en los PPT para tener más claro el ejemplo. ¿Qué se quiere decir cuando hay una tercera forma de incorporación del insumo? Básicamente lo que se está hablando es de un producto que ustedes adquieren en el mercado local, obviamente de un tercero, ¿no? Y este tercero importó, pero no importó el producto tal cual, como es en el caso del botón que les puse, sino que importó un insumo y nacionalizó ese insumo, y con ese insumo él ha elaborado un producto que posteriormente en el mercado local a usted les ha vendido. El mejor ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser el papel, ¿no? El papel que es nacionalizado, que es importado por un tercero, y con ese papel, el tercero en el mercado peruano elabora, elabora cartón, y con ese cartón elabora cajas de cartón. Y son las cajas de cartón, que ya es un producto transformado en el mercado local, que ha sido elaborado por un tercero con mercancía importada, que a ustedes les vende la caja de cartón. Y ustedes esa caja de cartón es que incorporan en su producto, porque dentro de ella van a poner, por ejemplo, las camisas, ¿no? Que ustedes han elaborado. Perfecto. Entonces, esto le denominamos que es una tercera modalidad de incorporación del insumo en el bien exportado. ¿Por qué? Porque es un insumo que ha sido adquirido, una mercancía adquirida en el mercado local, elaborada por un tercero, con un insumo también importado por un tercero, ¿no? Entonces, usted compra un producto terminado. Esta es la tercera modalidad de incorporación. Ahora, al margen de estas tres modalidades de incorporación, en todos los casos, no importa la modalidad de incorporación, ustedes tienen que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Que son los señalados en el lado derecho de la PPT. Es decir, en principio, esa nacionalización no tiene que haber sido con tasa arancelaria cero, lo cual es obvio, ¿no?
¿Por qué? Porque si estamos partiendo del concepto general, que el bien exportado tiene que haberse incorporado un insumo que se haya pagado, sobre el cual se haya pagado una tasa arancelaria, ¿no? Que haya incrementado su valor. Si la tasa arancelaria fue cero, no hay incremento de valor por el tema del impuesto pagado. Entonces no cumple la condición. Entonces por eso se señala que el insumo no tiene que haber sido nacionalizado con tasa arancelaria cero. Tiene que ser una tasa mayor a cero. Obviamente puede haber, hay variantes, ¿no? Puede haber, esa es la regla general. También puede pasar de que usted tenga dos insumos, por ejemplo, nacionalizados, uno con tasa cero y otro con una tasa mayor a cero. En ese caso, el bien puede ser perfectamente, usted se puede acoger. Simplemente el de tasa cero no le está sustentando el beneficio, sino aquel otro que sí pagó sus derechos normales, ¿no? Con un valor mayor a cero, por ejemplo. Ahí cumple el beneficio, ¿no? El segundo requisito que debemos tener en cuenta es que tiene que haber sido nacionalizado con una antigüedad no mayor a 36 meses a la exportación. Es decir, que desde la fecha del embarque de la mercancía hacia atrás no tienen que haber sido nacionalizados con un plazo mayor a 36 meses. Esto que les estoy comentando, estos requisitos, el sistema del DROA-WEC, cuando usted registra su solicitud, ya lo valida. Entonces, en verdad, el sistema, por ejemplo, manera de ejemplo les indico, ¿no? Cuando usted ingresa la información, por ejemplo, en el caso de los insumos, cuando ustedes señalan cuál es la serie y la dan de importación del insumo, ¿no? El sistema valida, por ejemplo, automáticamente que haya pagado de tasas arancelarias mayor a cero. Si no, le manda un mensaje preventivo a la espera de que usted matricule algún otro insumo que cumpla la condición, ¿no? De no matricular ningún otro insumo que cumpla la condición, simplemente no le va a dejar de enumerar. Entonces esto es validado por el sistema. El tema de los 36 meses, también el sistema también lo valida, porque al matricular también la serie y el número de la DAN, simplemente lo que pasa es de que el sistema computa en función al número de la DAN de importación y el número de la DAN de exportación que usted está vinculando a la solicitud, el que no haya sido nacionalizado con una antigüedad mayor de 36 meses. Entonces, también es validado por el sistema, ¿no? Aparte de esto, también seguimos con la lista de requisitos. Pide que el insumo no corresponda o haya sido nacionalizado al amparo en un régimen de admisión o importación temporal. ¿Por qué? Porque los regímenes de admisión e importación temporal son regímenes suspensivos de derechos. Entonces, como son suspensivos de derechos, ya están catalogados como un beneficio en sí. Entonces, un insumo bajo esas condiciones, amparado en esos regímenes, no pueden ser usados como sustento del beneficio, porque no se han pagado los derechos normales, no se han pagado las valores porque está en un régimen suspensivo. Entonces, tampoco cumple la condición explicada en el concepto general, no, salvo que usted haya procedido a nacionalizar esos insumos, en cuyo caso el sistema sí va a poder acoger, los va a dejar que se acojan al beneficio, no, porque va a reconocer que si bien estuvieron amparados en una data de emisión, va a verificar que esa serie a la cual usted está vinculando el insumo contenga una liquidación de cobranza por los derechos de nacionalización. Entonces, en ese caso, sí los va a dejar acogerse, pero en tanto eso no suceda, no sean amparados o simplemente en admisión o importación temporal, no se puede acoger al beneficio. También no tienen que haber sido nacionalizados con exoneración arancelaria, baja o franquicia aduanera. Esto está dado no para el caso del arancel cero, sino está dado, por ejemplo, para el caso de los TLC, ¿no? Ustedes saben que en el marco de TLC, con distintos países, hay desgravaciones tratadas o negociadas que indican, por ejemplo, que sobre tal producto procedente de tal país, en virtud de un acuerdo o un TLC, tiene un porcentaje de desgravación sobre el arancel nacional, ¿no? Entonces, ahí tampoco el sistema tampoco le permite acogerse al beneficio, porque como ya les dije, en la nacionalización de ese insumo ya se acogió un beneficio y este es un segundo beneficio, entonces no hay dos beneficios por el mismo proceso. Entonces tampoco el sistema permite acogerse al beneficio en ese caso. Tiene que ser un producto que se hayan pagado, un insumo por el cual se hayan pagado los derechos normales al 100%, sin ninguna desgravación, ni que la tasa sea cero, como yo lo comenté anteriormente. En el caso de estos dos últimos requisitos, que les señalé, la norma tiene una particularidad.
la norma permite deducirlos del valor de la venta, el insumo, en la medida que sean de segunda modalidad. Y un poco que en esta parte resulta el tema un poco confuso, pero lo aclaro o pongo un ejemplo práctico. Ponga que usted tiene dos insumos para coger del beneficio. Un insumo por el cual usted ya pagó sus derechos normales, es decir, tenga un arancel mayor a cero, no esté acogido en ningún beneficio, entonces este insumo me permite acoger. Pero tenga un segundo que no cumple esa condición. Un segundo insumo que no cumple esa condición. Entonces, eso inhibe. Y como ambos están incorporados en un mismo bien exportado, eso teóricamente inhabilitaría, ¿no?, a la mercancía para que usted pueda solicitar el beneficio. Pero ¿qué pasa? Que la norma ha puesto una salvedad. Ha indicado que cuando usted tenga un segundo beneficio, un segundo insumo que no cumpla la condición, usted lo puede excluir y por ficción legal haga como que ese insumo no exista y por tanto se puede acoger al beneficio, pero le pone la siguiente condición: que ese segundo insumo que no cumple la condición lo haya usted adquirido por segunda modalidad. Si no lo ha adquirido por segunda modalidad, definitivamente usted no se va a poder acoger al beneficio por toda esa mercancía. Pero si lo adquiere por segunda modalidad, la norma le permite deducir ese insumo y por tanto deducirlo también del valor, ¿no?, y acogerse por el resto. Es importante esta excepción, la van a entender quizás a un mayor grado de detalle cuando lean el procedimiento, y en el procedimiento hay un mayor alcance, mayor detalle de lo que les comento. Entonces es importante esto. Veo varias preguntas ya en el chat. Bueno, al final de la exposición se van a absolver, ¿ya? Porque si ponemos a contestar cada una nos vamos a complicar y no vamos a avanzar. Bueno, acá tenemos otros requisitos, ¿no? Por ejemplo, hay requisitos vinculados a los bienes exportados, ¿no? En correlación a los bienes exportados, deben acogerse en función a la subpartida nacional, ¿no?, y por beneficiario no vinculado, ¿no? ¿Por qué? Porque se lleva un control según la norma, ¿no?, para que el acogimiento al beneficio no se dé por un valor mayor a 20 millones de dólares americanos, obviamente. El control se lleva en función a la subpartida y conforme se va cogiendo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta los conceptos de vinculación. La solicitud se permite al usuario declarar las vinculaciones, ¿no?, porque bajo el principio de buena fe, cuando usted enumera una solicitud, el sistema la lleva el control, pero usted también hay una sección para declarar si usted se encuentra vinculado o no a otra empresa nacional, a efectos de llevarles un control unificado. Es decir, si yo como empresa A me encuentro vinculado a la empresa B, el control va a ser sobre A y B. Sumado sus valores FOB acogidos, no deben superar los 20 millones. Obviamente, este control, según la norma, no es un control por todas las mercancías que yo exporte de distintas subpartidas, sino que se hace por subpartida. Es decir, yo puedo exportar mercancías por 20 millones, ¿no?, en valor FOB, por la subpartida 1, por decir, ¿no? Y por la subpartida 2, si arancelariamente está clasificada en una subpartida, la subpartida 2, por darle un ejemplo, tengo ahí otro crédito por 20 millones, ¿no? Lo que prohíbe la norma es que por una misma subpartida usted se acoja por valores mayores a 20 millones, ¿no?, del valor FOB, ¿no?, de suma exportada acogida, ¿no? Eso es lo que nos prohíbe la norma. Montos mayores a 20 millones no. ¿Por qué? Porque se entiende que el MEP lo que está tratando con esta norma es de promover a las empresas pequeñas o medianas, ¿no?, que mueven cierta cantidad de dinero. Entonces el MEP ha establecido que como tope para el beneficio es esto, ¿no? Se entiende que las empresas que exportan valores mayores a 20 millones de dólares ya no necesitan este beneficio. Entonces, por eso entiendo de que la norma pone este tope. Es un tope puesto por el Ministerio de Economía y Finanzas y que está establecido en la norma. ¿Ok? Luego, en cuanto a la tasa del beneficio y la tasa de restitución, actualmente se encuentra en 3% del valor FOB. Es decir, que el producto exportado con el cual usted se produce, esta tasa que produce el bien, no debe ser mayor, ese 3% que usted va a acogerse al beneficio no debe ser mayor al 50% del costo de producción. Es decir, se cuida también de que exista algún costo de producción,
¿no? Que se vea también equiparado con el tema del beneficio, ¿no? No sería justo, o el MEP lo que está tratando de proponer con esto, que el beneficio vaya para empresas que produzcan bienes, no comercializadoras, sino que produzcan bienes. Entonces, en este sentido, este 3% del valor FOB nunca debe ser mayor al 50% del costo de producción, nunca debe ser más allá, ¿no? Entonces eso es algo que también deben tener en cuenta, porque ese es un factor que, si bien el sistema en automático no lo controla la fiscalización posterior, ¿no? Las divisiones de fiscalización, a efectos de determinar contablemente que se respete, ¿no? Este requisito. En cuanto a la deducción del valor FOB, en el valor FOB exportado, y sobre el cual usted se va a coger el beneficio, hay montos que deben ser deducidos por la norma. Hay normas sobre las cuales, la norma señala que hay montos sobre los cuales no se aplica el beneficio del 3%, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos gastos sobre los cuales no aplica el 3% del beneficio? Son los montos referidos a comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación de exportación. Obviamente, si hay una comisión que usted paga, el beneficio es por la producción del bien, no es por las comisiones que usted paga o están incluidos en el valor, en su término de venta. Entonces, las comisiones, lo que usted paga por comisiones, tiene que ser deducido del monto sobre el cual usted va a solicitar acogerse, sobre el cual se va a aplicar el 3% del beneficio, ¿no? En el caso del oro, el costo del oro, ¿no? También tiene que ser disminuido. Sobre el costo del oro no se va a acoger al beneficio. En las exportaciones pactadas en términos SWOR, Free Caviar y FAS, se deduce, dice, ¿no?, del valor FOB declarado los gastos no asumidos por el exportador. Este es importante, este último punto que les estoy comentando, y lo explico así. La norma dice de que el beneficio es el 3% sobre el valor FOB, pero parte del razonamiento de que usted está exportando el valor FOB. Pero en la práctica, no necesariamente es así. Usted puede pactar otros términos de venta y, por tanto, ¿no?, pactar en gastos menores al FOB. Entonces, en estos casos, como la idea es dar un beneficio sobre el bien producido, entonces usted en esos casos va a pagar sobre el bien transado, sobre el valor del bien transado. En este caso, si usted paga transa en SWOR, entonces el 3% será sobre el SWOR. Al margen que por ficción legal usted en la declaración tenga que agregar algunos otros gastos para llegar a FOB, porque obviamente del SWOR, del Free Caviar y del FAS hay gastos adicionales según la norma de Incoterm para llegar a un FOB. Pero ese FOB ya resulta siendo ficticio. Entonces, para la norma, en esos casos, cuando haya término de venta sea menor al FOB, usted debe reducir esos gastos ficticios hasta llegar a su valor de transacción, que sería el SWOR pagado en factura, ¿no? Entonces, esa es la razón de las deducciones que usted tiene que hacer, ¿no? Sobre esto hay aposiciones, ¿no?, del Tribunal Fiscal ratificando esto, así como procedimientos de jurídica, ¿no? En cuanto a los medios de pago, ¿no? Entonces, para el tema de los medios de pago, siempre hay que tener en cuenta el texto único ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para el Fortalecimiento de la Economía, el Decreto Supremo 150 del 2007. Hizo modificaciones, ¿no?, que de una manera establece de que para lo que es acogimiento de beneficios y algunos incentivos, hay que bancarizar las operaciones. Entonces, esto tiene que haber, en cuanto a medio de pago, tiene que ser bancarizado, ¿no? Bancarizado a efectos de sustentar. Y esto también le da una garantía a usted como exportador, como beneficiario, que ante un proceso de auditoría o fiscalización posterior por parte de la SUNAT, usted tiene garantizado la acreditación del pago que ha hecho con su proveedor, ¿no? Porque el sistema bancario perfectamente se cruza y se sacan los montos realmente pagados. Entonces no habría ningún problema para sustentar su acogimiento en esos casos, ¿no? En cuanto al trámite de la solicitud DROVAC, ahí estamos. Ahora ya entramos ya un poco ya al margen de la parte de la parte teórica del proceso abstracta, entramos un poco a cómo es la mecánica del acogimiento del beneficio, ¿no? Esta es la parte que desarrolla en mayor detalle el procedimiento del DESPA PG07, que les comentaba anteriormente. Tiene su parte normativa, que es la que les he comentado, ¿no? Y tiene una parte procedimental que es importante, ¿no? Esa parte procedimental es la que están viendo ustedes en pantalla, está resumida,
está resumida, ¿no? Y es una secuencia de cómo son los pasos propiamente para acogerse al beneficio. Entonces, aquí ustedes ven al lado izquierdo cuáles son las acciones que se hacen en el portal del operador, ¿no? El portal del operador es una opción habilitada, ¿no? en el portal de la SUNAT para que el beneficiario directamente pueda acogerse al beneficio sin intermediación de terceros e interactúe directamente con la administración, ¿no? Y a conocer su voluntad de acogerse al beneficio vía el registro de la solicitud de restitución. Entonces, lo primero que tienen ustedes que tener en cuenta es que el exportador tiene que ingresar con su clave SOL. La clave SOL, como ustedes saben, es otorgada en función al registro, al trámite de un registro único de contribuyente y se es utilizada para diversos trámites ante la administración, ¿no? De plaza a la identificación como una firma manuscrita. Entonces, vía esta clave, que es personalísima, ustedes pueden hacer el registro de la solicitud. Precondición para esto, una vez ingresado al portal, es de que ustedes hayan registrado un código de cuenta interbancaria, porque recordarán que les comenté que el beneficio, cuando es aprobado, se deposita en la cuenta declarada por el usuario. Bueno, tienen que hacer un registro en la opción de código de cuenta interbancaria que tiene la administración, para que posteriormente, una vez se acoge el beneficio, esa cuenta a la que le van a devolver el beneficio, se le va a hacer el depósito en moneda nacional. Obviamente, además está resaltar de que esta cuenta tiene que ser en la misma moneda que el beneficio se le va a otorgar, es decir, tiene que ser moneda nacional. Entonces, usted matricula ahí su CCCI, el sistema DTI hace una verificación de esa cuenta, hace una pequeña simulación interna que toma un par de días, ¿no? Para verificar que la cuenta se encuentre ok y activa en el sistema bancario nacional. Ustedes se van a dar cuenta porque cuando matriculan esa SCCI registrado, posteriormente va a pasar ya a otro estado, ¿no? Que es procesada, ¿no? Procesada, registrada, procesada, ¿no? Procesada. Una vez que esté ya procesada, entonces estará habilitada para poder ustedes con certeza generen la solicitud de restitución utilizando ese SCCI, ¿no? Es importante que esperen ahí las secuencias del proceso, porque si ustedes desde el principio registran la cuenta y la dejan enumerada sin esperar la validación, si registran una solicitud y si por A o B tienen la particularidad que la solicitud sale aprobada automáticamente y se le hace el abono, el sistema no la va a encontrar en estado ya de procesada, simplemente enumerada, y en estado numerada no va a proceder al abono. Entonces van a tener que hacer posteriormente un envío del abono y van a tener una secuencia ahí detrás de saber por qué no les llega no les deposita el beneficio. Entonces siempre es pertinente matricular primero el CCCI, esperar de que de registrada pase a procesada, y una vez ya procesada procedan posteriormente a registrar su solicitud de restitución. Estos son pasos previos, ¿no? Son pasos previos a la numeración. Bueno, una vez tenidos estos dos pasos previos, proceden ustedes a registrar los datos en la solicitud electrónica de restitución de derechos, ¿no? Entonces, este es un formato de registro, como les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, hacen el registro pertinente en el formato de registro y una vez hecho esto, tienen también que digitalizar los documentos que van a sustentar el beneficio, ¿no? Ya más adelante, en la siguiente PPT, les voy a explicar esta solicitud qué partes tienen y van a entender un poquito más la importancia de digitalizar los documentos que se van a adjuntar a la solicitud, al registro de datos, porque obviamente a la información que ustedes suministran en el registro web de la solicitud, también les pedimos que presenten algunos documentos de sustento, y ahí viene digitalización de esos documentos de sustento, como pueden ser, por ejemplo, en el caso de el encargo de producción, la factura de servicio. Como se le emitió a usted una factura por ciento, se la digitaliza y la adjunta, salvo que sea electrónica, ¿no? Entonces, en ese caso, simplemente usted declara el número y ya la administración lo verificará internamente. Lo mismo con el caso de los insumos, ¿no? En el caso de los insumos incorporados por primera modalidad, registrará el número de declaración de nacionalización y la serie. No se le va a pedir que digitalice, pero en el caso de segunda y tercera modalidad, que es adquirida ya les comenté que es aquellos insumos que son adquiridos ante terceros en el mercado local, en ese caso va a tener que adjuntar, declarar la declaración de nacionalización con la serie, declararla, pero la factura porque les pidieron por la adquisición del insumo, sí la va a tener que digitalizar, adjuntar, salvo que esta también sea electrónica, en cuyo caso solo indicará el número.
pero hay y lo mismo sucede con la declaración jurada. En el segunda y tercera modalidad, por norma, quien le vende a usted el insumo está obligado a expedirles una declaración jurada. Esa declaración jurada ustedes la tienen que digitalizar y adjuntar. Entonces ahí tienen algunos ejemplos de la importancia de adjuntar documentos digitalizados como sustento dependiendo, ¿no?, de la variante de la forma de o modalidad de incorporación del insumo. Si usted no cumple con esto, cuando posteriormente va a tener rechazos subsanables por parte de la administración, por parte del operador, a efecto que cumpla con este requisito. Entonces, a efecto de evitar dilaciones innecesarias en el trámite, siempre es recomendable adjuntarlos en su oportunidad los archivos que sustentan su pretensión. Bueno, posteriormente, una vez ya digitalizados los documentos, se procede a la numeración. La numeración vía el sistema informático, todo esto es informático, es un registro web. De acuerdo a algunos criterios de riesgo, la administración determina un tipo de selección o tipo de aprobación, ¿no? Este tipo de selección o tipo de aprobación puede ser de aprobación automática o con evaluación documentaria, ¿no? En el caso de ser con aprobación automática, que se ha señalado aquí en la casilla verde, simplemente ya el proceso continúa a verificar si esto va a ser materia de una fiscalización especial. Por norma, existe la posibilidad de que las solicitudes, una vez aprobadas, puedan pasar una fiscalización especial, pero bajo ciertas condiciones, ¿no?, ya definidos por el Decreto Supremo 104. Entonces, en el Decreto Supremo 104, ustedes van a encontrar cuáles son las condiciones o características para que una solicitud aprobada pueda pasar a una fiscalización especial. ¿Cómo se traduce? ¿En qué se traduce la fiscalización especial? Se traduce en el hecho de que la solicitud debe incluir por lo menos en 2 de las causales previstas en el Decreto Supremo 104 para dicha situación, 2 o más. Cuando usted incurre en 2 o más, entonces lo que pasa es de que la solicitud no es abonada y pasa a una fiscalización especial por el plazo de 3 meses. Durante ese plazo se hace una mini auditoría, por decir así, a cargo de las áreas de fiscalización para verificar el cumplimiento del requisito y posteriormente a ello ya se procede a continuar con el proceso, ya sea que no se acoge el beneficio porque incumple algunos requisitos o no, que sí cumple los requisitos, entonces continúa con el proceso de verificación de la deuda, ¿no?, si cuenta con una verificación de deuda ante la administración. En caso de contar con alguna deuda ante la administración, existe la posibilidad de que la administración se haga, una vez corroborado la deuda, se emita un cheque a favor por la deuda, ¿no?, por la creencia a favor de la SUNAT, ¿no?, y con eso se tenga por pagar la deuda, o de no existir deuda, simplemente ya quede expedito para que se autorice el abono en la cuenta, en el CCC que matriculó usted al inicio del proceso, ¿no? Entonces, ya se autoriza el abono y ya a través del Banco de la Nación, de la pasarela de pagos, simplemente es un proceso ya automático que se va a proceder al abono en la cuenta matriculada por el exportador, ¿no?, vía el Banco de la Nación. Y con eso acaba la secuencia de la aprobación automática. En el caso de las seleccionadas o de las solicitudes que por temas de riesgo son seleccionadas a revisión documentaria, hay una secuencia anterior que es la que ven en la casilla del medio de la PPT que les estoy mostrando, que hace un poquito más engorroso el trámite, ¿no?, pero que decanta en la misma secuencia de la aprobación automática posteriormente una vez de que pasa a fiscalización especial. Bueno, en el caso de la selección o revisión documentaria, lo que pasa es de que simplemente se asigna un evaluador, ¿no? Se asigna a un evaluador este tipo de solicitudes, pero para la asignación la norma establece de que el beneficiario en el plazo de 2 días posteriores a la selección o revisión documentaria debe presentar los documentos que sustenten los documentos adicionales a los digitalizados en la solicitud. En la solicitud, en el momento de la nominación, presente por la MPB en el plazo de 2 días esos documentos adicionales, o presente una comunicación por la MPB señalando que no tiene más documentos sustentatorios a presentar, que simplemente lo que quiere es que ya se asigne un funcionario. O sea, con esa manifestación de voluntad que la norma la establece como requisito sine qua non, la administración procede recién a recepcionar vía la MPB y asignar a un funcionario evaluador. Esta presentación de 2 días está establecido por norma, ¿no? Está establecido por norma, entonces es algo que se debe cumplir. Entonces, una vez usted presenta ese
esa confirmación o esos documentos adicionales de que desee, ¿no? Para sustentar el beneficio, de que tienen que ser documentos adicionales a los ya presentados en el momento de la digitalización de documentos. La administración recepciona su solicitud por la MPB y procede a la asignación del funcionario. El funcionario va a evaluar y procederá a tomar las siguientes acciones, ¿no? Puede, si ve que no se cumple un requisito de fondo, pues procederá al rechazo no subsanable y sustentará el rechazo, ¿no? En la comunicación que le llegará al buzón. También puede ser de que diga no, es un rechazo, de hacer de que diga, oye, no, pero aquí lo que falta es que, por ejemplo, hay un documento digitalizado que no se ve claramente, ¿no? O omitir un documento digitalizado que sí lo ha citado en la solicitud, entonces procede a hacer un rechazo subsanable para que usted vía subsanación procede en el módulo del DROA web, ¿no? En el portal del operador a adjuntar el documento ¿no? Ilegible, ¿no? Para efectos de subsanar el rechazo y el evaluador pueda volver a evaluar la solicitud. Ese rechazo subsanable tiene un plazo, ¿no? Eso hay que comentarlo siempre. Cuando el funcionario hace un rechazo subsanable, el beneficiario tiene un plazo de 2 días para atender esta solicitud. En caso no presente la solicitud, se tiene por no presentar, se deniega el beneficio. Entonces, es importante que hemos visto en las estadísticas que hay rechazos subsanables y muchos de ellos simplemente no son atendidos en el plazo de 2 días por lo que es el beneficiario. No sabemos claramente si es porque él confirma de que efectivamente no tiene cómo subsanar cómo levantar ese rechazo, o por un poco porque no está verificando correctamente sus casillas o el buzón SOL o el estado de la solicitud. Entonces es importante siempre que, dado que este es un proceso automático, electrónico, con notificaciones al buzón, que cuando han iniciado este trámite siempre estén al pendiente de su buzón SOL y del estado de las solicitudes que tienen en trámite para evitarse dilaciones o retrasos en la atención de los trámites. ¿Ok? Bueno, hay otra posibilidad también que tiene el evaluador, de que verifica de que los requisitos están conformes, que la información registrada es ok y que las validaciones también. Entonces, en ese caso, procede a la aprobación de la solicitud directamente. En el caso de aprobar directamente la solicitud, pues entra en la misma secuencia que les comenté anteriormente, a la verificación de la fiscalización especial, que es la que ya les he explicado anteriormente cuando la solicitud es de aprobación automática. Entonces, en este caso también verifica si cumple los patrones para ir a una fiscalización especial. De no ser el caso, obviamente va a fiscalización especial, se le comunica al beneficiario y durante 3 meses hacen una mini auditoría, ¿no? En cuanto a los requisitos. Pero si no cumple esas condiciones que están previstas en el decreto 104, simplemente ya se pasa a lo que es simplemente no califica el sistema, el proceso continúa automáticamente, el beneficiario no tiene que hacer nada y pasa a hacer una verificación de deuda a ver si existe alguna deuda que mantiene el beneficiario con la administración. Si no mantiene deuda, se procede directamente al abono a través del sistema bancario nacional, a través de la pasarela de pagos del Banco de la Nación, o de existir deuda se emite el cheque a favor del acreedor, ¿no? Y con eso se tiene por pagada la creencia. Entonces este es el proceso propiamente ya teorizado, operativo del beneficio, ¿no? Que lo van a ver reflejado, como les he comentado, cuando tomen lectura del procedimiento de restitución, el DESPA-PG07, ¿no? En su versión 5. Ahora es importante ver, yo les comenté la de restitución de DROA web, como les comenté, al ser un registro web es importante que ustedes sepan más o menos qué características o qué partes o qué información es la que se registra en esa solicitud, ¿no? Entonces vamos a hacer una sucinta explicación de la misma. Bueno, la solicitud tiene 3 partes propiamente, ¿no? Que ven ahí diagramadas en la PPT que les presento. Y la primera sección es la de los datos generales, tipo y lugar de producción, empresas vinculadas y condiciones de la transacción. Entonces, en datos generales obviamente son datos de la empresa, no son datos del beneficiario, ¿no? Está el RUT del beneficiario, la denominación del beneficiario, o demás está diciendo que al ingresar con su clave SOL,
al ingresar con su clave sol, ya de por sí el beneficiario se encuentra logueado. También ahí van a tener que declarar el lugar donde hacen la producción. Recuerdan que les dice que la producción puede ser propia o por encargo. Bueno, aquí van a declarar, si es propia, tendrán que declarar el local que tiene que estar registrado como local anexo en su ficha book, porque obviamente es un local propio, están indicando, tiene que ser un local de ustedes. O si es por encargo, registran el book de la empresa a quien le encargaron, y asociado a ese book, como uno de sus locales, tiene que estar la fábrica o el lugar donde están haciendo esa producción, que ustedes seleccionan cuál es la del book, ¿no? Del encargado, ¿no? Cuál es el local, ¿no? Es selección, el sistema les va mostrando las direcciones asociadas a su book declarado, y ahí selecciona cuál es el lugar donde están llevando adelante la producción. Luego hay una declaración de las condiciones de la transacción, que ahí es declaración jurada, en donde hacen la deducción de los que les comenté, de los temas de comisiones, que no son parte del valor, o en el tema del oro, los montos que van a deducir por concepto de valor del oro, que ya les comenté también, o si hay algún otro tema que deban declarar, ¿no? Vinculados a lo que es datos generales de la sección 1. Posteriormente existe la sección 2 de la solicitud, que son los datos propiamente relativos a la transacción directamente, no es a la compra-venta. Entonces, ¿qué van a declarar en la sección 2? Los bienes exportados. ¿Cómo declaran los bienes exportados? Tienen que vincular ahí cuáles son las DAN de exportación que se van a acoger al beneficio y cuáles son las series de las DAN de exportación donde están contenidas las mercancías que van a ser objeto del beneficio. En otras palabras, el bien exportado. ¿Ok? Eso es lo que declaran ahí. Luego tienen que vincular cuáles son los insumos y mercancías elaboradas, ¿no? Y que han sido incorporados en el bien exportado. Para incorporar estos insumos es donde se les pide de que declaren cuál es la modalidad de incorporación. Recordarán que yo les expliqué ya a mitad de la exposición, de que esas incorporaciones del insumo se producen por 3 modalidades, ¿no? Importación. Primera modalidad, que es la importación directa. Segunda, ¿no? Adquirida en el mercado local, pero que no han sido transformados, sino han sido importados tal cual por terceros. Y la tercera modalidad, que es las adquiridas en el mercado local, pero son mercancías que han sido elaboradas por terceros en función a insumos también elaborados por terceros e importados por terceros, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas modalidades, usted declara acá la modalidad de incorporación del insumo. Si ha encargado la producción, también aquí lo declara, en esta sección segunda, declara el encargo de producción, y obviamente tiene que tener en cuenta ya que posteriormente, acuérdense, posteriormente en la sección tercera van a tener que juntar los archivos. Cuando te encarga la producción, aquí declara el book de la empresa a quien le ha encargado la producción, y aparte el número de la factura, ¿no? Del encargo de producción que sustenta, expedido obviamente a su favor, que sustenta que usted encargó parte o toda la producción. También va a declarar los montos de lo que son la deducción de insumos, para el caso de segunda modalidad, si va a haber un insumo que está contaminado y cumple los requisitos de segunda modalidad, declara la deducción de insumos también, ¿no? Entonces, esta es la información que declara en la sección segunda. Y en la tercera sección van a juntar los documentos digitalizados que van a sustentar lo dicho en la sección segunda. Entonces, aquí tenemos que va a juntar formatos en PDF con un máximo de 2 megabytes de peso cada formato, ¿no? Por ejemplo, puede adjuntar las facturas por la compra, que es lo que les explicaba hace un momento. Si usted en la sección 2 declaró que incorporaba insumos por segunda y tercera, obviamente en la sección tercera tiene que adjuntar las facturas que acrediten esa incorporación de ese insumo por segunda y por tercera, ¿no? Otra cosa que va a adjuntar en ese mismo caso es la declaración jurada, porque la norma establece que el proveedor que le vende a usted el insumo que usted incorporó por segunda o tercera modalidad, les otorgue a usted una declaración jurada. Entonces, esa declaración jurada del proveedor local tiene que digitalizarla en la sección tercera. Otro de los temas que puede digitalizar es la factura o recibo por honorario cuando hay un encargo de producción, ¿no? Que si usted declaró en la sección segunda de que hay un encargo de producción y indicó la factura o el recibo con el cual se acredita ese encargo, obviamente es pedido a favor de usted, ¿no? Entonces aquí en esta sección tercera lo que tiene que hacer es digitalizar el documento que sustente, ¿no? Y también hay un tercer documento que se puede anexar, que es bien raro, ¿no? Pero es para casos de exclusión de las
empresas vinculadas, porque acción primera se puede también, como les comenté, declarar cuáles son las empresas vinculadas al exportador, ¿no? En función al BUC. Bueno, así como usted declara la vinculación también en alguna, también se puede dar el caso que en el tiempo esa vinculación precluya, que por ejemplo, porque una de ellas ha dejado de operar, entonces obviamente le han dado de baja en los registros públicos y por tanto pues también en el BUC. Entonces acá usted viene y declara la exclusión, ¿no? de esa empresa que ya no está vinculado y lo sustenta juntando, por ejemplo, en archivos digitalizados, la partida registral donde está ya pues el cierre de la empresa, ¿no? Y es una manera como acreditar la desvinculación de la misma. Entonces, como ustedes verán, estas son las tres partes a grandes rasgos, en verdad, que conforman ¿no? de la solicitud. Bueno, he tratado de cumplir, ya me he hecho una hora, parecía que no, que iba a ser en menos tiempo, he tratado de resumir la verdad, pero no es un poco complicado resumir. Todo es proceso un poco técnico, veo que hay varias preguntas, entonces por mi lado doy por concluida esta ponencia y me quedo a espera de las preguntas que tengan a mí a leerme, ¿no? Muchas gracias. Voy a comenzar a leer las consultas por parte de los usuarios que el día de hoy nos han acompañado. Ruth pregunta: buenos días, ingresé una solicitud de Drogba, la cual fue rechazada. El motivo fue porque el proveedor a quien encargué la producción por encargo no contaba con personal declarado. Notar que el proveedor emitió correctamente su factura por el servicio de maquila, el cual detalló correctamente los procesos. ¿Cómo podría subsanar esto o a qué ley o norma podría acogerme para poder subsanarlo? Ya, en principio quiero dejar en claro que hay distintas condiciones que deben cumplirse, ¿no? Para efectos del acogimiento al beneficio. La norma establece que tiene que ser la factura por servicios, ¿no? Que la factura de servicio tiene que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, en la particularidad, una de ellas es el detalle del proceso productivo y algunas condiciones, pero también no es menos cierto que en procesos de verificación también verifican que ya propiamente de fiscalización, según sus facultades, verifican de que en planta esa empresa que expidió cuente con el elemento de soporte, ya sea maquinaria, ¿no? Planilla de obreros, lo que es mano de obra necesaria para cumplir con el encargo, porque ha sucedido en más de una ocasión de que, por decir el tema de maquila, sobre todo es muy usual, las empresas no cuentan con todo este servicio, no cuentan con todo ese servicio. Entonces, ¿qué es lo que hacen en verdad? En verdad lo que hacen esas empresas es encargan, a su vez vuelven a encargar, y eso está prohibido por la norma. O sea, no hay encargo del encargo de producción. El encargo de producción es único, y eso ya es una posición adoptada por el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia, no hay fallos al respecto. Entonces, hay muchos de estos problemas con las empresas de servicio que en verdad cuando van a verificar, las empresas de servicio no cuentan con los elementos necesarios para poder sustentar, ni contablemente, ¿no? Que pueden llevar adelante del proceso productivo. Entonces hay muchos problemas con eso. En este caso en particular es un caso bien particular, habría que verlo quizás más a detalle, ¿no? Un mayor análisis, pero más allá de la norma, a mí me parece que no es un tema de norma, sino es un tema de sustentar efectivamente que la empresa que prestó el servicio y que pidió la factura se encuentre a condiciones operativas reales de poder haber prestado ese servicio, ¿no? Y no haber encargado a un tercero, ¿no? La elaboración del mismo. Me parece que ese tema va más por allá, en verdad, ¿no? Es un caso más práctico, ¿no? Eso es lo que podría decir. Gracias, Juan Carlos. Tenemos otra consulta por parte de Javier Yataco. Respecto al segundo insumo importado que sí tiene beneficios arancelarios de importación, ¿se tiene que descontar del valor FOB o no es necesario? No, justamente si tienes que descontar del valor FOB, porque no tendría mucho sentido simplemente declararlo y no descontar el valor. La idea de declararlo, en la medida que cumpla las condiciones, que entiendo es así, porque tu pregunta es bien clara, ¿no? Es bien concreta. Estoy deduciendo un insumo adquirido por segunda modalidad porque no cumple las condiciones y entonces lo estoy deduciendo, declarando que lo deduzco. Pero si declaro que lo deduzco, obviamente, en la primera parte de la sección hay un rubro, una casilla para decir qué valores voy a deducir, entonces tiene que ser ahí deducido y por tanto en el beneficio que tú vas a solicitar, el valor FOB, tienes que restar ese monto,
porque es un monto sobre el cual ese valor no te vas a coger. Esa es la idea justamente de deducirlo, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Tenemos una consulta de Jorge Galiani. Si importo un insumo único cuyo arancel local sea cero, ¿me puedo acoger al drawback? Bueno, eso ya de mi exposición quedó claro que no, ¿no? Porque no cumples el prerequisito de la norma. El prerequisito de la norma es que tengas algún insumo por el cual hayas pagado derechos normales y que esos derechos normales tienen que ser pagados, ¿no? Porque si son ceros, ok, es el derecho normal, pero no has pagado nada por él. Y si no has pagado nada por ese arancel, entonces no hay ningún valor que incremente tu costo de producción con un impuesto, por decirlo en algún lenguaje más simple, que te acredite como beneficiario. La idea es justamente de que seas beneficiario porque hay algún impuesto que no te está haciendo competitivo en el mercado internacional. Entonces, si en este caso tienes un único insumo y el impuesto sobre ese insumo es cero, no hay ningún impuesto que no te esté haciendo no competitivo, por lo tanto no hay beneficio a otorgar, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Tenemos una consulta de Sara Aguilar. Una empresa que está registrada en la SUNAT como exportadora e importadora, que tiene como actividad economía comercializadora de productos, pero importa insumos, pasa por un, pasa por un proceso de maquilado y luego exporta, ¿puede acogerse al drawback? Ya está medio vedada la pregunta, pero entiendo que su preocupación es por cómo está registrada ante la SUNAT. Bueno, ante la SUNAT, cuando usted se registra con su registro único del contribuyente, le piden que declare el giro de la empresa, ¿no? ¿A qué actividades se va a dedicar? Bueno, debería declarar no solo importador, en este caso, ¿no? Debería también de ser productora de algo, ¿no? Pero no necesariamente eso es algo que sea tan... O sea, ese es un indicador, ¿no? Ese es uno de los indicadores que se tiene para efectos de cuando se llevan adelante las fiscalizaciones. Pero debería haber alguna coherencia entre lo que yo declaro en el registro único de contribuyente contra mi actividad, ¿no? O el giro de mi empresa. Pero no es determinante. Lo determinante, en verdad, es que usted cumpla los requisitos, que en este caso, por ejemplo, usted sea productor. Si usted es productor y tiene contablemente se refleja eso, ¿a qué me refiero cuando digo contablemente? Por ejemplo, yo soy de productor, no sé, pues de camisas, ¿no? Elaboro camisas, entonces yo en mi contabilidad obviamente tengo que tener un taller de maquinaria y una planilla de personas que contrato y que está acreditado que pago mis impuestos, sobre lo cual, en base a lo cual ese taller yo sustento mi producción de camisas, ¿no? Entonces, eso es un poco más lo que se fija la SUNAT. Efectivamente, eso obviamente tendría que tener coherencia. En mi ficha, yo tendría que, en mi ficha book, que declaro cuál es el giro de mi negocio ante la SUNAT. Obviamente no debería decir solo exportador en ese caso, porque en verdad yo también produzco, que entendería es el giro principal de mi negocio ahí, ¿no? Produzco. Entonces, debería también haber producción. Debería haber una coherencia. Yo siempre recomiendo que existen no contradicciones, ¿no? Entonces, actualizar eso del giro del negocio es simplemente darse el tiempo de quizás ir a los centros de atención y pedir simplemente sacar su ticket y pedir actualizar, porque eso es declarativo, ¿no? Es declarativo, no se pide un sustento. Por ejemplo, yo digo que yo tengo una empresa y que soy productor, nadie me va a decir, a ver, tráigame la contabilidad para verificar que esto... No. Eso es declarativo, entonces es un trámite bastante sencillo, entonces ideal una coherencia, ¿no? En todo el proceso. De acuerdo, gracias. Tenemos una pregunta por parte de Claudia. Si yo exportara camisas que tienen botones importados, ¿cómo enterarme de la procedencia de aquellos botones? ¿A todos mis proveedores tendría que evaluar y exigir los documentos y procedencia de esos insumos? Ya, justamente el procedimiento lo que establece es que en esos casos el proveedor le tiene que entregar a usted una declaración jurada, inclusive el procedimiento en el anexo 1, si mal no estoy, en el 1 o en el 2, hay un modelo de declaración jurada y en la declaración jurada uno de los datos que le va a indicar es con qué declaración nacionalizó y en qué serie nacionalizó ese insumo. Son esos datos los que usted va a utilizar para trasladar esa información al formato de registro. Esto se tiene que complementar si lo compra en el mercado con la factura de insumo, porque obviamente le tienen que pedir una factura por la compra local, ¿no? El esquema está hecho para un esquema de un proceso formal, ¿no? Entonces obviamente usted va y compra un insumo, ¿no? Entonces por el insumo usted le emiten una factura. Entonces a la vez que le emiten la factura le tienen que entregarle el formato de expresión jurada firmado
¿no? Por su proveedor, donde indica en qué declaración y en qué declaración se importó ese insumo. Ahora, usted puede entrar con ese número de declaración al portal de la SUNAT y verificar, poniendo el número de la declaración, si esa declaración efectivamente nacionalizó, por ejemplo, en el caso de los botones que ponen, si en la serie 1 y la serie 2 dice, ¿no? Botones, ¿no? Perlados, ¿no? Entonces usted ve, así bien me tienen los botones por lado. Entonces ahí está el sustento de una amplificación que usted puede hacer para acogerse al beneficio, ¿no? Pero siempre parte de la idea de que hay una corresponsabilidad. Tener en cuenta que este es un beneficio, ¿no? Como beneficio, nosotros como beneficiarios de algo tenemos que cumplir algunos requisitos. Entonces, el MEP, la SUNAT ha impuesto que hay un mínimo de requisitos que hay que cumplir y uno de esos obviamente es tener un poco la trazabilidad de la información que yo voy a incorporar. Y con esto también de una u otra manera se fomenta la formalización de la cadena productiva, ¿no? Entonces, porque a veces he escuchado, no, yo compro en tal sitio y ahí no me dan factura. Bueno, señor, el esquema está dado para, ¿no? para formalizar la cadena productiva. Entonces, usted, con esto ayudamos, ¿no? a formalizar la cadena. Entonces, pues, quien formaliza la cadena tendrá también derechos a beneficios y ventajas sobre quienes no tienen esquema formal de producción, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Tenemos una consulta por parte de Eva. Mi empresa exporta perico a Estados Unidos, pero por falta de materia prima que no hay en territorio peruano, el cliente comprará la materia prima en otro país y lo enviará bajo la modalidad de importación para perfeccionamiento en la que solo mi empresa hará el servicio de maquila. Puedo solicitar el Drogba, ya que el servicio lo haremos en la planta donde tenemos contrato de servicio de proceso. Ya, bueno, ahí faltan datos en la consulta, pero entiendo que cuando dice perico se refiere a pescado, ¿no? Ya, pero ella solo va a ser maquila. Entonces, maquila, ella está dando solo un servicio, pero no entiendo, uno, cuál es el bien que está incorporando para el beneficio, porque no lo dice. Él me está hablando de un producto que es el pescado, que entiendo lo van a procesar, pero no me dice cuál es el insumo que está incorporando. Entonces, si no hay un insumo que usted incorpore, no se puede acoger al beneficio. Hay que tener en cuenta, como le digo, de que la incorporación del insumo por el cual se hayan pagado derechos es importante, porque eso es lo que sustenta el beneficio en verdad, no es otro, no es otro. Gracias, Juan Carlos. Mi proveedor, Huber, escribe, mi proveedor me indica que no me enviará la declaración jurada en documento porque ya me la envió en PDF. ¿Este documento en PDF que contiene la firma del representante legal me sirve en mi auditoría o tiene que ser original el documento? Ya, esta es una pregunta más para fiscalización, no es para proceso propiamente. En la fiscalización, en verdad, en el momento de la verificación, se le va a exigir, o sea, la administración ya tiene la documentación digitalizada, ¿no? Junto a la solicitud. Y con esta información digitalizada junto a la solicitud, en base a eso, que se va a hacer la verificación. Por ejemplo, más allá de la declaración jurada, en ese caso lo que de una u otra manera va a hacer el fiscalizador es ir a esa empresa que les pidió la declaración jurada para ver si la empresa tiene las condiciones necesarias para haber llevado adelante el proceso productivo, que es lo que yo le comenté. Entonces, el dato de la declaración jurada es relativo, ¿no? Es un tema orientativo, porque no necesariamente tiene que ser en original, firmada, porque inclusive el gerente puede ser otro, ya, ¿no? Las personas pueden ser otros. Entonces, si bien es un buen indicador del tener como el original, también dado el tema de la coyuntura y el tema del COVID, pues una representación en PDF tampoco es que esté negada por el procedimiento, ¿no? Más allá de eso, tan es así que el mismo procedimiento pide que todo se junte en digitalizado, no exige ¿no? el original. Entonces, más allá de la declaración jurada, tiene que haber la correlación de que la empresa donde presta el servicio efectivamente cuenta con las condiciones. Por ejemplo, yo digo, ¿no? No me pongo en el caso, por ejemplo, no se me ocurre a mí que usted me adjunta la declaración jurada digitalizada y yo me voy a la empresa y la empresa pues es una empresa donde tiene toda la maquinaria, tiene la gente necesaria, me lo tiene registrado contablemente, es una empresa que normalmente pide declaraciones juradas no a uno, sino a N exportadores. No me veo yo al auditor desconociéndole porque que no está firmada con original no veo ese caso, ¿no? La verdad, no creo que suceda eso. Gracias, Juan Carlos. Rosa Agüero pregunta, para poder acogerse a la tercera modalidad
de mercancías elaboradas con insumos importados, ¿cómo es el ejemplo proveedor local, como en el ejemplo proveedor local de las cajas, cómo se procede a hacer la declaración? ¿Cuál es el procedimiento? Es la misma declaración jurada que está en el anexo al procedimiento al DESPA PG07. El modelo es estándar. El modelo simplemente lo que hace es que describa la mercancía y que diga cuándo, con qué declaración se nacionalizó. Porque en función de ese número de declaración que nosotros vamos a hacer los controles que si pagó o no los derechos normales, el insumo. Entonces, el modelo es estándar, tanto para segunda como tercera modalidad, describen, por ejemplo, en el caso que puse, en cuanto a la mercancía, describen cajas de cartón, y muchas veces he visto que ponen un slash o un guión, y declaran el insumo, papel, conjugado, no sé, pues, almidón de maíz, porque con el almidón a veces hacen la goma, ¿no? También dicen almidón de maíz, y luego ponen, al lado derecho, ponen el número de la declaración en la serie. Entonces, el evaluador, cuando va a ver el número de la declaración, se va a dar cuenta, ¿no? Que el número de declaración que está descrito en la serie dice, papel conjugado, ok, va a decir, ya, pues pagó sus derechos normales y ahí va a estar que sí pagó sus derechos normales, ok, almidón de maíz, y si trajo almidón de maíz, con eso hizo la goma, entonces, ya, perfecto, eso pasa. La declaración jurada existe un formato, no hay mucha complicación, mucha ciencia en el llenado de eso, ¿no? Gracias. Para complementar la pregunta que hace un momento hizo Eva sobre la exportación de perico, que lo importa de otro país y que luego lo exporta a través de un servicio, ella complementa, el servicio que se da es el empacado con caja que tiene insumo importado. ¿Bajo esa premisa podría cogerse el drawback? Sí, pero ella presta el servicio, es lo que digo. El que presta el servicio no es el que se coge el beneficio, sino es quien exporta. Esa parte es lo que no le entiendo. Ya entendí que los pescados los va a poner en unas cajas. Eso ya entendí, el perico lo va a poner, él hace un proceso productivo ahí y lo pone en unas cajas, pero ella tiene que exportar el perico, tiene que exportar. Si lo exporta el perico, no hay ningún problema, y si ha nacionalizado las cajas, pues estaría haciendo el proceso. Obviamente el perico tiene que hacer un proceso productivo, entendería que sí le va a hacer un proceso productivo. Se trata de mercancía nacional, que es el perico, que entiendo ha sido, ¿no? Tiene que haber sido nacionalizado, y lo aclaro porque no voy a hacer que el perico, el producto sea... Me parece que por ahí dijo que había sido emitido temporalmente. Bueno, me parece que no califica para emitir temporalmente, pero el producto tiene que ser un producto producido aquí, tiene que ser un producto producido en el Perú, ¿no? Obviamente, si es sembrado, por ejemplo, en el caso de los productos agroalimentarios, tiene que haber sido sembrado, cultivado, ¿no? Es producido, transformado o condicionado en cajas. En el caso del pescado, tiene que tener características, tiene que tenerse claro que es nacional, ¿no? Que es nacional, procesado, ¿no? Elaborado e incorporado en caja para que exportado posteriormente por esa empresa, si esa empresa es la que se va a coger el beneficio. Pero tiene que acreditar todas esas condiciones, ¿no? Perfecto, Juan Carlos, gracias. Y en virtud de lo que tú mencionas, responde también la pregunta de Luisa, que pregunta, ¿no? Si mi vinculada es el importador y yo, el exportador, puedo solicitar el drawback. Bien indicabas tú, quien solicita el drawback finalmente es el exportador, ¿no? Cumpliendo definitivamente estas premisas que antes has mencionado. Ajá, ok. No, simplemente agradecer la invitación de PROPEDU, invitarlos también a todos los participantes en la charla a leer el procedimiento. Veo que tienen varias dudas legítimas, entonces les invito a revisar el procedimiento y entre todos sacar lo mejor de él. Muchas gracias y reiterarme agradecimiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos.